Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento del día que estén viendo el video. Tercera emisión de Lo que se dice entre horas y la verdad con muchas repercusiones. Agradecerle a todo el mundo el compartir, la cantidad de seguidores de Instagram que se fueron sumando de manera estrepitosa y todo bueno gracias al trabajo de Merlina, nuestra productora, Retano Socobal, vamos a nombrarla como corresponde. Y por supuesto presento aquí a mi lado, como siempre digo, escritor, hoy más que nunca y ya van a saber por qué, rockstar y fundamentalmente mi amigo Juan Ignacio Escobar Rodríguez. Tenés títulos, amigo, la nobleza es así. Sí, no sé, yo el noble del República soy. Noble del film. Y acá mi gran amigo Germán Pereira, a partir de este momento tengo que empezar a decir profesor, ¿no? Porque tengo información profesor. Bien, apuntamos a profesor de lengua y literatura, crack total, un genio. Bien, el tema de hoy, ¿qué discutido fue dentro de lo que es la producción de Lo que se dice entre horas? ¿Qué lo hacemos, no lo hacemos? ¿Desde qué lado lo enfocamos? Cagándole feliz. ¿Se me va mi amigo? Sí, obvio. ¿Y qué trajimos para hoy? Hice una especie de focus group hoy y va o no va y sentí que hubo mucha aceptación. Tanto misterio es lo que tenemos hoy, la Ilíada de Homero. Texto fundamental, fundacional y inicial de nuestra carrera de lengua y literatura, que es parte de que muchos compañeros se asustan a chocarse de frente contra Homero, ¿no? Bueno, por eso estamos, justamente. Bueno, hay muchas cosas para decir y voy a empezar con esto por una cuestión de tiempo, pero yo sé que mi amigo Juan lo va a saber manejar, que es preguntarte a vos, amigo, ¿qué esperabas antes del libro y qué sentiste después del libro? Cambia la percepción. Querido amigo. Y yo voy a ser sincero con mi persona, ¿no? Cuando a mí la querida profesora Griselda Cayetá, a ella sí la pregunté, Griselda, yo sé que te quiero mucho, me dijo, hoy vamos a leer la Ilíada. Yo no me quería cortar, voy a ser sincero, no tenía muchas ganas de conservar mis genitales. Y la realidad es que me arrepiento mucho de haber sido tan ¿Prejuicioso? prejuicioso, sí, efectivamente. Porque en realidad cuando antes de empezar a leer la Ilíada, lo primero que dije, esto va a ser muy difícil. Spoiler, es muy difícil. Pero por motivos ajenos a la escritura, en realidad. Uno se va a encontrar en la Ilíada con una estructura súper clara de entender. Una estructura que se repite, con hechos fáciles de entender, que lo único que requieren es que uno tome el libro. Que el autor te avisa lo que va a pasar capítulos adelante. El autor te avisa de lo que va a Creo pasar. que en el primer capítulo, incluso no sé si en el primer párrafo, ya nos dice cómo termina. Canta, oh diosa, la cólera del Pélide Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, cumplíanse la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Átrida, rey de los hombres, y el divino Aquiles. Básicamente ya te están diciendo ¿De qué se trata? es una historia de conflictos, es una historia de conflictos, es una historia de venganza, y ya sabemos quién va a ser uno de los personajes principales, que es el señor Aquiles, ¿no? Uno no puede parar de imaginárselo como Brad Pitt, ¿no? Claro, no hay otro. No hay escapatoria aparte. Bien. Pero eso también es una cosa importante, porque uno capaz que ingresa a la Ilíada pensando que va a ser La película. la película, exactamente. Y No. cuando sale de la Ilíada se da cuenta de que la película es defectuosa. O sea, lo único... Bueno, en realidad tiene un montón de cosas muy buenas la película. Voy a ser sincero conmigo, a mí me gusta mucho la película, pero... El libro la supera. Es como cuando te dicen, vos tenés que leer Harry Potter 7, las reliquias de la muerte para entender la película. Y concuerdo, porque lo que está escrito no puede equipararse al cine. ¿Por qué? Porque son dos Artes distintos. no solamente que son dos artes, sino que lo que sostiene el arte es distinto.
Es imposible que uno con palabras escritas cuente lo mismo que lo que cuenta con imágenes. Por lo menos. Totalmente distinto. Y hay una dificultad, yo me paro desde el lado de estudiante, desde el lado que encaré el libro por primera vez, si bien en secundaria había leído La Odisea, que lamentablemente se hizo complicado en aquel momento y se me hizo complicado con Ilíada, pero descubrí que hay formas de llegar al texto. Sí. Hay formas de llegar al texto y aunque parezca mentira, el contexto de cómo se escribió ayuda y mucho, ¿no? Estamos pensando en un Homero del siglo VIII, siglo VII a.C., de una transmisión oral, que no se sabe si era un Homero o varios Homeros, no está resuelta esa duda, y que esa sociedad helénica, esta sociedad griega, que en aquel momento existía cuando Homero escribe esto y que nos llega a nosotros a través de muchas copias de gente que sí sabía leer y escribir, que en aquel momento no era común, es el tema de el texto como mitología, ¿no? La vida como mitología y la manera de narrar que tenían en ese momento la sociedad. Sí, y aparte de eso, pensar de cómo nos llega a nosotros eso, ¿no? Porque creo que ahí está el principal problema, digamos, del abordaje de estos textos, que nunca nos podemos poner en el contexto en el que surge, ¿no? Es como que de repente a uno le dicen, vamos a leer la Ilíada, bárbaro, vamos a leerla, y de repente canta, oh diosa, la cólera del Peli de Aquiles, se trata de morir. ¿Quién es Pelea? ¿Qué es lo que es esto? Es una cuestión de simplemente entender cuál es la lógica que hay detrás del texto. Uno entiende cuál es la lógica del texto. Y se da cuenta que tiene que ver con la transmisión oral, se da cuenta de que tienen que haber cosas que se repiten. Los epitetos. Exactamente. Uno no lo entiende al principio, ¿no? Uno le empieza a sacar la ficha y empieza a descubrir que hay una trama bárbara. Porque al fin y al cabo, para mí, la Ilíada es una historia de eso. Venganzas, relaciones humanas, cómo terminan afectándonos de una u otra manera. Es como que, aparte está como ese quiebre, ¿no? De pensar que esa guerra de los dioses de repente aparece dentro de la voluntad de los hombres. Es como muy, no sé, es magnífico. Una vez que le sacás la ficha es una maravilla. Hay que ayudar a encontrar primero esa ficha para poder sacarla. Y una especie de consejo que me atrevo, si me permite la palabra consejo, de dar a la gente que va a iniciarse en la Ilíada, es que vayan primero por el contexto de la obra, más allá de lo que dijimos recién del siglo VIII, sino el contexto mitológico que rodea la obra. ¿Cómo nace? ¿Por qué la guerra de Troya? Porque uno piensa que se va a encontrar, como dijimos hoy con la película, con la guerra. Y si bien nos encontramos con la guerra, habla de otras cosas. Pero ¿cómo surge esa guerra? En el libro no se cuenta cómo surge esa guerra. Entonces, hay mitos que sí o sí hay que abordar por fuera para contextualizar un poco todo y entender esa batalla entre los bandos de los dioses, porque estaban divididos, por ejemplo. Claro, porque por ejemplo se marca de que hay una pelea entre las diosas, si no me equivoco, es una Atenea y Afrodita. O sea, eso está todo marcado, pero nunca se termina de explicar, por ejemplo, por qué aparece la discordia, quién es Eris, por qué aparecen esos señores que vienen a contarnos algo a nosotros. Y justamente porque uno tiene que pensar de que todos los textos, están inmersos dentro de una visión del mundo particular. No es lo mismo escribir hace hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años. No es lo mismo. No es lo mismo. Tómenlo con pinzas. 2800. Bien, no es lo mismo escribir hace tanto tiempo que escribir ahora, ¿sí? Porque los contextos que nos atraviesan no son los mismos, porque nuestras creencias no son las mismas. Sí, así como, suele pasar que capaz en el secundario uno de los pibes dice, pero ¿cómo puede ser que eran tan giles de creer que había una diosa que se enamoraba? Y hay que pensar también en por qué nosotros pensamos que, por ejemplo,
teniendo un sommelier que se limpió las energías del lugar. Tal cual. O sea, poner de repente en jaque todas estas posiciones, ¿sí? Porque todo el tiempo nosotros estamos construyendo maneras de vernos en el mundo y de representarnos y sobre todo de narrar qué es lo que nos pasa, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros después de la modernidad, perdón que me meto acá pero después vuelvo, después de la modernidad es como que empezamos a pensarnos más en nosotros como sujetos individuales, ¿sí? Y ese pensamiento individual nos hace todo el tiempo como estar como muy ensimismados, ¿sí? Como de reflexionar sobre nosotros mismos, que está perfecto. Pero uno tiene que pensar que hace años atrás no es que no existía el pensamiento individual, sino que estaba todo más focalizado hacia lo comunitario, ¿sí? Hay que pensar que, por ejemplo, Aristóteles dice que en realidad el hombre es un ser político y el que está lejos de la política es un idiota, pero un idiota en términos de que solamente puede pensar en sí mismo, ¿sí? En sus propias ideas. Entonces es complicado a veces entender, por ejemplo, por qué de repente se recurre tanto a este conocimiento que hay en general, ¿sí? De dioses, o a que haya un conocimiento previo a ese relato. Y es porque es lo que corre, ¿sí? Es como decir, es el diario de hoy, no solamente para la gente de esa época, sino que es el diario de hoy para nosotros, ¿sí? Hay un montón de gente que tiene nuevas maneras de tener fe, nuevas maneras de tener evidencia, nuevas maneras de explicar las cosas. Todo el tiempo estamos intentando explicar eso que nos pasa, o explicar qué es lo que le pasa al mundo. Entonces no hay mucha diferencia entre Homero o los Homeros, o las Homeros, contando el mundo a partir de la Ilíada, desde su perspectiva, y nosotros contándole a un amigo por qué se frustra o se deprime que arriba tierra. No, y sí, estamos en una semana. Y una de las maneras de entrar a eso que vos estás planteando, Juan, creo que es entenderlo desde la definición de mito, justamente, ¿no? De que uno tiene que tener en cuenta que ese es un relato sagrado, y ahí está la palabra. Como vos dijiste, por ahí algún alumno te dice, ¿cómo va a ser tangible entender esto? Bueno, en aquella época, los mitos, todos los que se cuentan, ya sea dentro de la Ilíada como fuera de la Ilíada y el contexto que acompaña a la Ilíada, eran su manera de vivir, ¿no? Y eso sagrado que tenían los mitos era lo que ellos sentían y vivían, y finalmente lo que escribían o narraban. Forma parte de eso, de un tiempo especial, de un tiempo mitológico, un tiempo que está corrido, ¿sí? Es un tiempo especial y focalizado en esto, en la construcción de la creencia, ¿sí? En organizar el mundo que tenemos. Y este es otro ejemplo que porque no estamos tan lejos nosotros de la realidad de ellos, ¿sí? Porque uno pasa, yo por ejemplo vivo en Varela, ¿no? Y uno pasa por la calle Las Heras y en Las Heras hay una esquina, un templo de gauchitos. Y la gente pasa y le tira puchos. Pasa y el último chorro de la lata de birra, el gauchito. O vamos y le dejamos una gauchita y le prendemos una. Eso forma parte de la construcción mitológica que tenemos, porque en ningún lado se asegura o se dice que el gauchito existe. Le pedimos favores. O sea, hay gente que le pide favores a gauchos, hay gente que le pide favores a San Feito, hay gente que le pide favores a la muerte, Creemos en esa mitología. Pedimos, todo el tiempo estamos pidiendo cosas. O prometemos, exactamente, prometemos cosas y pedimos cosas, porque hay veces que el mundo es mucho más grande que nosotros. No es que hay veces que el mundo es más grande que nosotros, siempre el mundo es más grande que nosotros. Entonces, de alguna manera lo tenemos que explicar. Bien, hasta ahí lo que respecta a lo mitológico, pero uno dice, ya está, yo entiendo esta parte. Pero, ¿hay algo más que lo mitológico? Sí, lo histórico, ¿no? Y pasa con lo que es la Ilíada, que las guerras que se llevan a cabo, la guerra famosa de Troya, dicen que pasó en el año 12, 4 siglos antes de que Homero
escriba o narre la Ilíada, ¿no? Y hay datos arqueológicos incluso en Turquía que dicen que la isla y que Troya fundamentalmente existen. Hay al costado del mar Egeo excavaciones en donde encontraron varias capas de Troyas, para decirlo de alguna manera, y que hay 2 o 3 que coinciden con el relato histórico que Homero pone en su Ilíada. Entonces, vamos armando de a poco ese rompecabezas, desde el lado del mito, desde el lado de la narración, desde el lado histórico, y vamos entrando a leerla, vamos entrando a explicarla y vamos entrando obviamente en entender qué es lo que se nos quiere decir, ¿no? Sí, que capaz que ahí también forma parte de esto, ¿no? De que el mito, como es justamente algo sagrado, también tiene algo de pedagógico, ¿no? Claro. O sea, nosotros siempre terminamos volviendo de una u otra manera a la educación, pero porque es lo que nos mueve, digamos. ¿Sabías? Cualquier cosa puede ser una herramienta pedagógica y los mitos tenían una función pedagógica. La Ilíada se veía como una función pedagógica. Todos los textos de una u otra manera terminan expresando esa visión particular del mundo. Y en esa visión particular del mundo lo que termina sucediendo es que muchas veces terminamos explicando y mostrando cómo hay que interpretar el mundo. Y eso es una enseñanza que puede ser a veces directa, porque está orientado directamente a eso, es una enseñanza indirecta porque las historias que nos cuentan son las historias que nos forman. Entonces hay algo ahí. Sí, bueno, interesante. Si uno ya está metido dentro de la Ilíada y va leyendo, va entendiendo esto que los griegos llamaban la ibris y la soprocine, que es básicamente la ibris, la desmesura, el exceso, la violencia, ¿no? Todo lo malo, para decirlo de alguna manera, en contraposición de la soprocine, que era lo bueno, la mesura, ¿no? que es lo que nos hace decir a nosotros que la Ilíada termina siendo un texto pedagógico. En la Ilíada se ve que cada personaje o cada héroe que actúa con ibris, enojado, a través de la cólera, por ejemplo al principio, incluso le pasa a Héctor, que es un gran héroe y que no es el malo de la película para nada, le terminan saliendo mal las cosas y los dioses terminan castigando de alguna manera en esa ibris. Se me viene a la memoria la parte cuando está Héctor a punto de tomar las murallas de las embarcaciones y quemar directamente las embarcaciones, que se excede, que no frena, que actúa con desmesura justamente y va a buscar eso, sabiendo que eso iba a despertar a Aquiles de su descanso y que eso iba a dar vuelta a la batalla, ¿no? Sí, y que incluso también tiene un final sumamente triste, Héctor, ¿no? Porque es... O sea, para mí hay ahí también una tensión entre lo humano lo olímpico, lo humano y lo olímpico, así como de pensar de, bueno, estas deidades, ¿cómo operan con nosotros? ¿No? Y Héctor capaz que es el más humano de los humanos, ¿sí? Que está como todo el tiempo ahí, como poniendo en juego su fuerza a partir de la asistencia que le dan los dioses, pero sigue siendo un humano. En cambio Aquiles, en su estado de semidios, tiene la ventaja por sobre él. Y sin embargo, Héctor es capaz de movilizar mucho más a su gente, ¿sí? Y eso me parece que también es muy interesante. Claro, incluso Héctor, yo creo que no sé si la palabra que lo define del todo es la palabra noble, como nosotros dijimos en Ilíada, se va anticipando siempre el final, incluso los personajes saben cómo va a terminar por esta cuestión del destino y de que hacían los dioses. Y sin embargo, Héctor, sabiendo lo que le espera, sigue adelante y sigue acompañando tanto a su gente como a su padre. Sí, que es incluso capaz, es algo que sigue pasando, ¿no? Y perdón que me ponga como capaz muy referencial hacia el contexto actual, pero hay un montón de veces que la gente se siente que está sometida por el destino y sin embargo sigue ahí. Intenta en la medida de lo posible torcer eso, porque
una de las cosas cuando veía la modernidad, la diferencia de estos muchachos, esta idea de destino, que es irreparable, incluso cuando vamos en contra de él, en la modernidad de repente vamos a ir en contra de él porque sabemos que hay algo que se puede reparar. Entonces me parece que hay muchas cosas ahí, sin caer en los recursos meritocráticos, ¿no? En todas esas cosas, ¿no? Digo más en lo concreto, ¿no? Uno como que siente que muchas veces es capaz de moldear de una u otra manera parte de su naturaleza, ¿no? Después que eso sea posible, ¿no? Es otra cosa. Y me quedé un poco pensando en esto de Ibris y su oficina, incluso cómo nosotros muchas veces es como que tenemos un concepto de bueno o malo y lo construimos también a partir de muchos textos. Digo, es como... que es como uno de los temas fundamentales de la literatura mundial, ¿no? Más allá del amor, la muerte, la soledad, lo bueno y lo malo y la moralidad juega mucho en un montón de obras y bueno, en esta sobre todo, ¿no? Sí, no, incluso pensando desde, no sé, por ejemplo, Nietzsche, que es uno de los grandes cuestionadores de la moral cristiana en particular en realidad, pero viene al punto igual de que todos esos valores morales los construimos nosotros a partir de las experiencias materiales que tenemos y cómo vamos configurando el mundo. Y eso me parece que es interesante también de esto, ¿sí? De cualquier texto literario en la realidad, porque lo que narramos es lo que narramos en realidad. También aparece lo que creemos que es correcto y lo que no. Siempre estamos destilando una parte, o por lo menos eso me da la sensación a mí, ¿no? Bien, y llegando ya al final del capítulo, episodio, tratados, claro. Del día de hoy, del canto número 3. Del canto número 3 de lo que se dice entre horas. Ese es un chiste medio de falopa literaria. Claro. Acá están, chicos, miren. En la guía se llaman cantos los capítulos. Bien, aconsejar a nuestros compañeros que encaren el texto, pero que sobre todo no desde sino sí. Está bueno, che. Entren que está bueno y disfrútenlo. Disfrútenlo, piensen, no sé. Yo, por ejemplo, quiero a Ajax. Yo soy de Diomedes, pero Diomedes para mí. El patrón. Voy a hacer el gesto, pero para mí Diomedes es el que los tiene. Sí. Va al frente como no le importa nada. Cada uno lo mira como quiere. Claro. Bien, llegado entonces al cierre de esta Ilíada de Homero, obviamente lo vamos a esperar para el capítulo número 4. Necesito hacer una mención especial porque por fin, después de tanta espera, y aunque mis compañeros se pongan colorados, tenemos aquí El zorro y la nada. El libro, por algo lo presento como escritor, de mi amigo Juan Ignacio Escobar Rodríguez. Vamos a dejar en el Instagram las formas de que ustedes puedan llegar a este libro, los medios de comunicación para que puedan acceder a la ópera prima de mi amigo y que obviamente esperamos que sea con mucho éxito. Yo ya tengo mi ejemplar, la señorita Marlina lo mismo, y varios compañeros y profesores tienen el suyo y bueno, ya van a empezar a llover las reseñas de esto. Felicitaciones, gracias, señor. Muy merecidas. No sé si tenemos que saber algo del libro como para dejar ahí. Yo creo que hay que saber dos cosas del libro. Lo primero es la dedicatoria y la segunda son las palabras de la contratapa. Voy a leer la contratapa primero. Soy medio salame para vender lo que es tuyo. ¿Querés que lo haga yo? Le juro que está puesto una gran parte de mí acá, así que una casa de 2 pisos en el medio de la ciudad no para de juntar polvo y hollín. Pareciera que hace meses no la limpian. Un hombre sale por la puerta principal, prende un cigarrillo y se suma al arroyo turbio. Una mujer, cerca, camina como bailando. Susurra una canción que dice que el mundo no vibra con su pulso y su letra. Y la dedicatoria es... Esta novela, un nombre que quizás le quede grande a este libro, llegó, como casi todas las cosas, de manera repentina. Tiene en sus páginas el descargo constante, casi diario,
de un aficionado que sintió ganas de contar una historia de manera contingente. Esta narración podría ser cualquier otra y no es un producto que se corresponde solo a la imaginación de un individuo, sino a una colectividad, una historia, gente que me rodea y la cultura en la que estoy sumergido. Esta historia es mía y a la vez es de otra u otro. Una multiplicidad de factores y elementos que se dieron así, pero que podrían haberse dado de otra manera. Gracias a aquellas y aquellos que me acompañaron. Dedico estas páginas a todo lo que es y no es al mismo tiempo, a lo que llega en el momento adecuado y lo que no. O sea, a quien en este momento o en algún momento sienta estas páginas como propias. Vamos a dar la forma de llegar a este libro. Vamos a ponerlo en el Instagram, como dije. Y bueno, nada, reiterar las felicitaciones, amigo. Un libro no lo escribe cualquiera. Hay, como dijo él, parte de su tiempo, de su vida, de sus pensamientos. Y bueno, nosotros agradecidos porque fuimos conociendo la historia previamente en esos recreos de te leo. Y que, a ver, no, vamos de vuelta. Y bueno, y así un montón de anécdotas que podemos contar sobre el proceso de la escritura de Juan, ¿no? Pero... Sí, y capaz ahí agradecer, bueno, no, claramente a ustedes por escuchar, agradecer a Dito, que también se las inflé, agradecer a Luna también, esto está publicado en la editorial de ella, Luna y Brote, muy importante, muy importante. A la Iris, que llegó en parte con el proyecto este, y a la vida, ¿no? Gracias a la vida. Se emociona. El amigo... Me pongo en pelotudo, para que esa parte quede en el privado, les vamos a dar el fin a este capítulo número 3 de Lo que se dice entre horas. Lo que se dice entre horas, lo que se dice, punto entre horas, el Instagram. Hay sorteos, se viene el sorteo del libro de Kaller, se vienen sorteos de pases a la biblioteca, muy importante. Muy importante. Y se viene un montón de cosas que tenemos, la carpeta llena de proyectos, pero que obviamente no podemos largar todo juntos. Nunca podemos cerrar un puto capítulo como rápido, ¿viste? A ver, biblioteca. Acá en el instituto hay una biblioteca fantástica, la tiene una señora que se llama Marta. Marta es un amor. Marta necesita que vaya gente a leer a la biblioteca. Entonces nosotros vamos a dar membresías de la biblioteca a partir del mes que viene. 3, 4, van a tener el acceso a la cantidad de libros. Acceso total. Full access. A la cantidad de libros que tiene la biblioteca y bueno, de esta manera queremos darle vida a esa biblioteca que quizás en el otro instituto estaba un poco apagada. No, hasta acá nomás. No les tiremos. Bien. Agradecimientos. Merlina Retamoso Cobal, hoy estuvo en la producción. Mi amigo Juan Ignacio Cobar Rodríguez. Y yo, Germán Pérez. Bien. Hicimos lo que se dice entre horas. Nada. Nada más de mi parte. Gracias.